Buenas noches. Hoy vamos a hablar de 10 cuentos. Si quieren comentar algo más me pueden decir, no hay problema. En la tormenta. Y así era con mi tío Juanito. Cada que nos juntábamos en el rancho de la familia se ponía a platicar de todas las anécdotas que tenía y nos contaba a todos los sobrinos. Pero ese día nos contó unas andanzas. Era sino un cuento de terror. Este había unos años atrás se supo que había desaparecido muchas personas. Eh, en el estado, según cuenta mi tío, hay unos temporales que empezaron a salir los cuerpos de los panteones por las inundaciones. Algo a los difuntos les molestó y de ahí salió la anécdota. En el pueblo se encontraba a unos cuantos kilómetros de la capital. Siempre se escuchaban rumores que en el panteón principal los muertos salían de sus tumbas, pero con el tiempo ya todo cambió. Ahora se veía rodar por los caminos. Lo que a la comunidad del pueblo asustó ya no eran historias o mitos. Las personas lo veían vagar por los caminos como si deambulaba en busca de algo. Después de las tormentas y de todos los cuerpos que se llevaron a las aguas, empezaron a desaparecer personas que trabajaban en los campos. Como si se los tragara la tierra, sin explicación alguna. Desaparecía para no volverlos jamás. Muchas personas se reunieron con el párroco de la iglesia del pueblo para pedir el eterno descanso de los desaparecidos. Y los muertos que empezaron a verse por la región, lo que hizo que todo se calmara. No se sabe en ciencia cierta si la desaparición de la persona tenga una relación con lo que la gente vio. Pero ninguno volvió a verse jamás, quedando todo como una historia de terror o un mito urbano.
La primera vista del cementerio. Era la primera vez que Juan iba al cementerio a visitar la tumba de su hermano mayor, el cual murió siendo aún muy pequeño. Sus padres le habían contado de él, pero nunca antes lo había acompañado. Pero decidieron que Omar ya era mayor y podía reunirse a la tradición familiar. El chico observaba la atención de todo lo que había alrededor de las grandes estatuas de piedra con forma de ángeles, los cruces de todos los tamaños y con todo tipo de garabatos y por supuesto muchas tumbas. Sus familias que se conocían bien el camino se movían ágilmente entre las lápidas y a él le dejaron un poco rezagado. Mientras se apresuraba para no quedarse muy atrás, pasó entre dos tumbas pisando un caballito de madera. Ya que sus padres acostumbraban a llevar juguetes a su hijo difunto en su cumpleaños, probablemente mucha más gente lo hacía, así que lo recogió para ponerlo en su lugar. Miró las inscripciones de las tumbas y en ambas había enterrado un niño, lo cual le resultaba un poco para resolver el juguete a su dueño. Así que dejó a la suerte, lanzó una moneda y decidió dejarlo en la tumba de la izquierda. Se dispuso a salir corriendo para alcanzar a su familia, pero su pie se atoró en algo y mientras estaba agachado tratando de zafarlo, le tocaron el hombro derecho y un suave voz le susurró al oído. Ese juguete era mío. Aunque el chico volteó lo más rápido que pudo, sus ojos solo percibieron una ligera forma de translúcida que se deslizaba debajo de la lápida derecha. Aunque sus pies estaban listos para salir corriendo y quería con toda su fuerza hacerlo, no tuvo más remedio que tomar el caballito y devolverlo al dueño, para después de eso jamás de volver a pisar un cementerio. El visitante nocturno. Leonor se mudaba de nuevo a su madre le encantaba la restauración, así que su predicción por las casas antiguas empujaba a la familia a llevar una vida muy bien como nómadas. Era la primera noche que dormían allí. Y como siempre su madre le había dejado una pequeña bombilla encendida para espantar todos los miedos. Cada vez que se cambiaban de casa le costaba conciliar el sueño. La primera noche apenas durmió al crujir las ventanas y el parque la despertaba continuamente. Pasaron 3 días más hasta que empezó a acostumbrarse a los ruidos y descansó de el tirón. Una semana después, una noche fría, un fuerte estruendo lo sobresaltó. Había tormenta y la ventana se había abierto de un par muy fuerte.
Presionó el interruptor de luz, pero no se encendió. El ruido volvió a sonar, esta vez desde el otro extremo de la habitación. Se levantó corriendo y con la palma de la mano extendida sobre la pared empezó a caminar en busca de su madre. Estaba completamente oscura. A los 2 pasos su mano chocó contra algo. La palpó y se estremeció al momento. Era un mechón de un pelo. Atemorizada, un relámpago iluminó la estancia y vio a un niño de su misma estatura frente a ella. Arrancó, salió corriendo por el pasillo, gritando hasta que se topó con su madre. ¿Tú también lo has visto?, le preguntó. Sin ni siquiera preparar el equipaje, salieron corriendo de la casa. Volvieron al amanecer, titiritando y con las ropas mojadas. Se encontraron todo tal y como lo habían dejado, menos el espejo de la habitación de la niña. Un mechón de pelo colgaba de una de las esquinas y la palabra fuera estaba grabada en un vidrio. La familia se mudó de manera definitiva para dejar atrás aquella pesadilla. Leonor había empezado a ir a un nuevo colegio y tenía nuevos amigos. Un día la profesora de castellano le repartió unos periódicos antiguos para una actividad. La niña ahogó en un grito cuando en una de las portadas vio al mismo niño una vez más. Bajo un titular apareció muerto un menor en extrañas circunstancias. El roble del jardín. Cuando Alejandro vino al mundo, el roble ya estaba en el jardín. A nadie le extrañó que el chico le temiera, pues era más grande que él y sus ramas parecían brazos estirándose para alcanzar algo. Pensaron que al crecer olvidaría el miedo, pero no fue así. El niño se negaba a salir del jardín. Decía que el árbol quería atraparlo, intentando entrar por la ventana. Hasta la cubrió completamente con un mueble y a veces lo encontraba dormido en la tina del baño. Nadie pudo creer la historia, así que él simplemente se dedicó a fingir que todo estaba bien. Como el chico no se quejaba más, todos dijeron que olvidó el asunto, hasta que el pequeño niño desapareció. La ventana estaba rota, había unas hojas de roble en el suelo y señales de arrastre por el patio, las cuales llegaban también hasta el árbol, aunque nadie quiso mencionar la relación evidente. Declararon al chico como perdido, iniciando el protocolo policíaco para la búsqueda, pero este no tuvo ningún resultado positivo. Con el paso de los días, solo la madre reconoció que su hijo no estaba mintiendo. Las pruebas hablaban por sí solas. Incluso había pasado tanto tiempo mirando con desconfianza el roble que vio las ramas cambiar de posición más de una vez. Así que tomó un hacha y fue a darle un fuerte golpe al tronco. Por su herida brotó sangre. Las ramas se extendieron asustadas y la mujer golpeó con más fuerza, pero poco podía hacer para derribar el gran roble. Cayó de rodillas al suelo, llena de decepción, pero entonces vio frente a ella otra oportunidad. Removió la tierra con mucho ímpetu para descubrir la raíz del árbol y salarlas, pero jamás imaginó encontrarse con tal escena. El cuerpo de su hijo yacía ahí, entre las raíces, ya casi seco, pues esta se alimentaban del roble con sangre del chico. Esto había sucedido por muchos años, porque aparte se encontraron 14 cuerpos más, justo igual al número de ramas que el árbol tenía.
La mina de diamantes. La minería es una de las actividades más antiguas que la desarrolló el hombre desde hace siglos, ya que la extracción de piedras preciosas siempre ha interesado a miles de personas. Les voy a contar una historia que sucedió en un pequeño pueblo hace no mucho tiempo. Resulta que en aquel lugar había una gran mina de diamantes, solo que nadie se atrevía a acercarse ni siquiera un poco a ella. La razón era porque aseguraban que en intervenía una bruja. Nelson creía que todo era super, supersticiones, historias. Y un día se animó a llevar a cabo una inspección por sí solo con el fin de demostrarle a los demás que estaban completamente equivocados. Con solo dar el primer paso dentro del yacimiento pudo percatarse de que aquella caverna estaba cubierta con su totalidad de diamantes. Inclusive algunos yacían en el piso esperando literalmente que alguien pasara y lo recogiese. Precisamente en ese fue lo que hizo. Se detuvo para recolectar unas cuantas piedras cuando de momento escuchó una serie de tétricas carcajadas. Sin saber bien por qué lo hizo, aquella risa lo obligó a adentrarse más y más a la mina. Al ver que tardaba más de lo pactado, sus amigos comenzaron a llamarlo a gritos, aunque sin tener ninguna respuesta. Mientras el joven prolongaba la caminata tal y como si tratara de algún zombie o más bien de un ente sin alma. En un suspiro apareció la bruja frente a él y le dijo: ¿por qué entraste a buscar mis cosas? Yo no he tomado nada que no sea mío, replicó el joven sin inmutarse. Por supuesto que sí, en esa mochila llevo varios de mis diamantes. Ahora pagarás tu osadía. Y diciendo esto, la bruja levantó una de sus huesudas manos, señaló al muchacho y lanzó un conjuro. La piel, la carne y eso se fueron carcomiendo lentamente, no sin antes dejar una serie de alaridos que brotaban de la boca de aquel hombre. Acto seguido sus huesos fueron convertidos en diamantes. Ahora les voy a contar otra historia que se llama el charro negro. Creo que a lo mejor mucha gente la debe conocer. Otro cuento de terror. El charro venía de una familia pobre. Pese a las carencias materiales, a este joven jamás le faltó el amor de sus padres. Sin embargo, esto no parecía suficiente para él, ya que estaba obsesionado con obtener recursos para andar bien vestido y calzado. Los días pasaban y el charro se llenaba aún más de frustración por la pobreza en la que vivía. Por lo que más trabajaba, el dinero no le alcanzaba para tener el estilo de vida que él quería. Al tiempo lo ofrecieron sus padres al tiempo fallecieron sus padres, y con él creció la desgracia de aquel hombre que tiene la decisión de invocar al diablo para pedirle riqueza. Finalmente logró que Lucifer se apareciera ante él le ofreció todo el dinero que quisiera, pero a cambio le daría su alma. El charro aceptó sin pensar la propuesta del diablo, sintiéndose victorioso, ya que por fin él tenía lo que tanto había querido, y cumplir todos sus caprichos. El tiempo fue pasando, el charro ya entró en edad, ya se fue dando cuenta que estaba muy solo.
Nada lo hacía feliz, la mujer, los amigos que tenía a su lado. Era algo que solo por interés. Conforme fueron pasando los años, el charro olvidó el pacto que había hecho con el diablo, quien no tardó en aparecerle un gran susto. Este hombre trató de esconderse, mandó a colocar cruces en todas sus tierras y conseguir y construir una capilla. El charro preocupado no podía estar tranquilo. El hombre de la deuda lo atormentaba cada segundo de su vida. Tomó la decisión de huir sin que nadie lo viera. Agarró su caballo junto con una bolsa llena de monedas de oro y se fue. Pero el poder del diablo era más fuerte y no tardó en aparecerse. Nuevamente se le apareció y le dijo: iba a esperar que te murieras para ti por tu alma, pero por tu cobardía te llevaré ahorita mismo. El charro intentó reaccionar con su caballo, a quien el diablo también lo condenó al infierno, no sin antes dejar la tarea de cobrarle a quienes le deben. Y si lo hacía bien, dejaría que el hombre que acepte la bolsa con las monedas tome su lugar. A partir de ese momento, el charro fue condenado a sufrir un sinfín de tormentas en el infierno y solo salir para cobrar a quienes tienen deudas con Lucifer, con la esperanza de que algún día alguna persona avariciosa acepte la moneda y tome su lugar. Solo así el charro y su caballo lograron descansar en paz. La mujer de noche. Como parte del servicio social propio de su nueva profesión de médico, Demetrio fue enviado a una apartada comunidad en el alto de las montañas. Está muy emocionado de poder ayudar a la gente, pero al llegar encontró meramente desconfianza. Lo venía tan joven que les parecía inexperto. Tan solo un par de personas lo vio con buenos ojos y lo percibieron de la forma posible, ya que llevaba meses sin un doctor en el pueblo. Así que le comentaban a una buena habitación en casa y le encargaba comida y otras que necesitaba ir. Queriendo o no, finalmente todas las personas tuvieron que aceptarlo, porque no tenía nada más que les podía atender. Y si se iba a ir y venir a pie a altas horas de la noche para atender a algún enfermo en su propia casa. Había siempre alguien que lo acompañaba. Cuando el pueblo era pequeño, nadie quería que se perdiera. La madrugada escuchó ladrar perros y fue a ver qué pasaba. Distinguió una figura femenina y encontró en el suelo un rastro de sangre. Con ímpetu le rogaba que se detuviera, identificado como médico y ofreciéndole ayuda. Sin embargo, la mujer parecía ida, solo caminaba hacia el frente con la cabeza agachada. Los rígidos y lentos movimientos con los que se desplazaba hicieron pensar a la joven que se encontraba muy mal herida, así como que corrió para dar alcance. No fue tan fácil llegar a ella, realmente se movía más rápido de lo que parecía. Pero al acercarse, sus ropas rasgadas y cabellera alborotada pusieron nervioso al chico. Pensando que algo malo había pasado, tocó su espalda y en ese momento ella se volteó, mostrando su cuerpo cadavérico, emitiendo un lastimero grito de dolor en la cara de la joven, que lo obligó a salir corriendo. Así el pueblo perdía a otro de los doctores por todo lo guardar el secreto.
de la aparición de la mujer de noche. Otro cuento. Seguimos con los cuentos de terror. Evelyn, papá se marchó de casa. Escuché cuando le decía a mamá que no podía con tanta responsabilidad. Y ahora tiene un nuevo novio. A él no le agradaba. Hace muchas cosas que no están bien, pero mamá no quiere creerme que es malo. Ella está enamorada. Rompió todas sus muñecas y los juguetes de mi hermano. Dijo que fuimos nosotros y después nos castigaron. Los recogimos de la basura para volver a los malos, pero no quedaron muy bien. Mi muñeca Evelyn está muy molesta. No le gusta tener patadas de palo y cara llena de hilos. Pero si se los quito su cara no se mantiene unida. Ella dice que no puede ver muy bien con esos botones que le puse en lugar de ojos. Para mí sigue siendo hermosa, pero no la veo muy contenta. Ha dicho que se vengará. Yo sé que la venganza no es buena, pero no creo que las muñecas lo sepan. Hace varias noches que ella se escapa cuando cree que estoy dormida, pero siento cuando toma sus manos lentamente y se las quita de encima. Luego se pone una almohada para que no me dé cuenta que se está marchando. Por la, ma por la madrugada ella vuelve a colocarse conmigo y en las mañanas solo recibo regaños por travesuras que yo no hice. Todo está claro, ella rompió la ropa del novio de mamá, también su guitarra. Espero que sea todo una venganza porque por todo lo que hace a mí me va mal. Yo sé que no sé qué hacer, lo mejor será que me vaya de casa. Si vivimos en otro lugar, Belly estará contenta, sonreirá de nuevo y volverá a ser feliz. Esa es una buena idea, iré a buscarla. Para siempre, mi amor. A 2 días de la muerte de Olivia, Germán apenas había reunido el valor para leer su carta. Era algo extraño que ella le hubiese escrito tal y como se presumiera de la muerte que estaba cerca. Probablemente eso le aterraba un poco del muchacho. Tenía que aquellas palabras le revelaran, pero aún así por fin pudo abrir la carta. Las primeras líneas le devolvieron la tranquilidad. Ella solo evidenciaba el gran amor que le tenía. Tratándose de recordarle el día en que se conocieron, todos lo hicieron juntos, incluso las peleas. Mencionaba con lo que le gustaba observarla mientras dormía, abrazarlo cuando tenía pesadillas, despertar a su lado las mañanas después de colocarse en la noche. Un par de lágrimas me rodaban por la mejilla de Germán. Sin duda le extrañaría su cercanía.
Le sería muy difícil reponerse a esa ausencia, pero nuevamente le tranquilizó leer el último párrafo, el cual le lanzaba una promesa. Ella juraba que no la abandonaría jamás, que no le permitiría sentir solo, que seguiría abrazándola a pesar de todo. Después de, después de eso solo venía una amorosa firma, pero Germán ya no podía ni siquiera sujetar la hoja entre su mano, lo único que quería es tirarse la cama y dormir hasta que el horror pasara. Sin embargo, no podía conseguir el sueño, daba vueltas y vueltas, y aunque sus ojos se encerraban, su mente no se apagaba, pensando en ella. Extrañaba en cierto momento alcanzó a percibir su perfume mezclado con el olor de podredumbre. Callado su llanto, escuchó la habitación un trueno de respiración, y allí en el rincón más oscuro algo se movía. Apuntó la lámpara hacia el rincón y ahí estaba. Se había escapado de su tumba y las garras de la muerte, solo la intención de cumplir la promesa a su amado y estar eternamente juntos. La casa de los espejos. Esta historia de terror se remonta de siglos atrás, un pequeño pueblo, pero hermoso pueblo, donde vive una familia acaudalada, el padre, la madre y su hermosa hija. Una chica tan hermosa era la envidia del pueblo. Todos la querían aunque los niños la odiaban. Ella tenía la debilidad, los espejos. Le encantaban verse y pernarse en ellos. Era tanta la obsesión de la chica con ellos que su padre cada vez le regresaba de un viaje le traía uno diferente, logrando así llenar su propia habitación con ellos. Pero no era una familia feliz. La madre odiaba a su hija porque obtenía mucha atención por parte de su padre y sentía demasiado celosa. A tal punto que el día de la madre le colocó veneno en la cena. Mientras la chica comía, ella entretuvo a su esposo en el cuarto de arriba. Cuando regresó a la cocina, la joven ya estaba muerta. Su padre se sumergió en mucha tristeza y estaba destrozado, tanto así que todos los días se pasaba en el cuarto de su hija, llorando y consolando su pena. Hasta que un día vio una luz especial. Uno de los espejos se acercó y vio a su hija reflejada en ella. Ella le mostró a través de este cómo su madre la había matado. El padre enfurecido pide el arresto de su esposa. Nunca paró de visitar día tras día el cuarto de su hija para ver su fantasma reflejado en espejos de la habitación. Bueno, estas serían unas historias. Nos vemos otro día para más historias. Muchas gracias.